Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a empezar nuestro estudio de vigor espiritual. Los días lunes tenemos esa clase que vamos alfabéticamente, o sea, es un estudio temático, o sea, se topan diferentes temas, no es versículo por versículo, y vamos en orden alfabético encontrando las diferentes promesas que tenemos en el Señor. Y la semana pasada hablamos un poquito de la obediencia, cómo es que uno logra ser obediente por la gracia de Dios y la presencia de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Él nos habilita, nos da el poder. Um, Así que hoy vamos a irnos de la O, nos vamos a ir a la P y vamos a hablar del pacto, el nuevo pacto en nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer algunas porciones de la palabra que nos van a ampliar nuestro conocimiento de qué significa el pacto en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay veces, siempre la lucha va a ser, para el cristiano, va a ser creer en la gracia de Dios y el regalo en Cristo Jesús, la salvación, o creer en la ley y las obras, quererse salvar por obras. Es una lucha siempre en la mente. Jesús más mis obras, Jesús o la ley, Jesús y circuncidarse. Y eso el apóstol Pablo lo pone como caer de la gracia, porque no se está dependiendo solo de Jesús para la salvación. Y estos versículos que van a hablar del pacto nos van a hacer entender que solo Jesús, es solamente a través de su sangre que uno tiene salvación y perdón y tantas cosas que están dentro del regalo de la salvación. Así que vamos a orar que el Espíritu Santo sea el que nos hable y el que nos instruya, ¿verdad? Porque sin Él no se abren los ojos ni los oídos espirituales a la verdad de Dios. Lo necesitamos. Espíritu Santo de Jesús, muévete, Señor, en cada mente y cada corazón para que tus verdades que tú inspiraste, Señor, sean reveladas, sean entendidas por cada uno de nosotros, Señor, para que haya fruto, Señor, cuando tú te mueves, cuando tú estás en nosotros, hay resultados maravillosos, milagrosos en la mente, el corazón, la vida de cada oyente que recibe humildemente tu palabra, Señor. Así que sé el maestro, sé tú guiando este estudio para bendición de todos los que lo escuchan. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén, amén. Bien, el nuevo pacto de Jesús. Mateo, todos los evangelios hablan de este pacto. O sea, cada apóstol se encargó de escribir y de dejar en claro en qué consistía este pacto. Mateo, por ejemplo, dice que el Señor dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces sacamos muchas cosas aquí de este versículo, que el pacto es del lado de Dios, es por la sangre de Jesús. A veces uno piensa que en un pacto humano, por ejemplo, entran dos personas. Por ejemplo, en el pacto matrimonial, los dos se comprometen, los dos prometen a amarse hasta que la muerte no separe, ¿no? Hay un compromiso de dos, pero los pactos que hace Dios siempre es del lado de Él, nomás porque Él es el que no falla, Él es el que cumple el pacto, Él cumple sus promesas, Él es fiel hasta siempre, no hay límite para la fidelidad de Dios. Y Él no nos necesita, Él hace el pacto desde su perspectiva. Él dice, hago mi pacto en mi propia sangre. No es en un juramento tuyo, no es una decisión tuya, sino que Él hace posible el perdón de pecados, Él hace posible la salvación a través de su sangre. No solamente es su palabra, es su cuerpo. Él se entrega para eh, dejar en nuestra posesión el regalo.
Él se entrega, el pacto es en su sangre, ¿verdad? Así que este versículo tan chiquito nos enseña tanto, ¿verdad? Que el pacto viene de Dios, el pacto es en la sangre de Cristo. Y aquí dice, no, obviamente hay muchos versículos que hablan que el Señor murió por todo el mundo, es verdad, él pagó la deuda de todos, pero no todos reciben ese regalo. Por eso aquí dice, esta sangre que por muchos es derramada. No dice por todos, porque no todos van a recibir este regalo de Dios, ¿verdad? El Señor sabe, va a haber mucha gente que lo rechaza, pero también va a haber mucha gente que lo recibe, que lo que entiende el plan de salvación, ¿verdad? Que acepta, recibe el regalo de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el regalo? Dice, es esta sangre, este cuerpo se derrama para remisión de los pecados. La palabra remisión es una palabra que se usa en la contabilidad cuando alguien tiene una deuda y se traspasa esa deuda a la cuenta de otro. Esto es un término eh, de contabilidad, ¿no? Se hace una transacción. Dios toma los pecados nuestros y se los pone en la cuenta de nuestro Señor Jesús y Él tiene el poder y tiene la capacidad de poder borrarlos, pagar la deuda por su justicia, por su obediencia, por su perfección, por su santidad. Él puede pagar la deuda de todo el mundo. Imagínense cuántos trillones multiplicados infinitamente de pecados hay por tanta gente, ¿verdad? Pero el Señor, Padre, acepta el cambio de transacción porque el Señor tiene eh, la afluencia, no tiene, tiene poder para pagar porque Él es perfecto. Ningún imperfecto puede pagar, ninguno de nosotros puede representarnos o puede representarse, porque estamos infinitamente endeudados con Dios. No hay nada que podamos hacer que cubra o que transmita esa deuda o que la cancele, solamente la sangre de Cristo. Y esto es importante. Por eso es que Él es el único que puede perdonarnos de nuestros pecados. ¿Qué dice Marcos? Marcos tiene otra perspectiva y dice en el mismo evento están narrando y dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La idea aquí también es, noten que dice esto, los dos, todos van a decir esto. No dice esta es mi sangre, o sea, no es literal, no es la sangre, sino es una figura. Esta copa, la copa era la representación de una figura, una ilustración de del poder de la sangre del Señor, ¿verdad? Así que hace hincapié, ¿verdad? Que es para aquellos que creen en ese sacrificio, muchos, serán muchos, es derramada para esos muchos. Lucas dice de este mismo evento, de igual manera, después que hubo cenado, Lucas es un poquito más detallista, él era doctor, él se fijaba muchas cosas, doctor en lo físico, ¿no? Él era médico y observaba las cosas de diferente manera. Y entonces él se va a enfocar en cosas eh, del cuerpo, de lo físico, ¿verdad? Por como médico, ¿verdad? Y aquí nota que el Señor comió, ¿verdad? Después de que cenó, el Señor tomó la copa y eso lo hemos explicado para los judíos. Ellos toman varias copas durante esta celebración de la Pascua. Y la última copa, o sea, después de la cena tradicional que ellos tienen, recordando la esclavitud, la liberación de la esclavitud de Egipto, toman la copa y esa copa, cada copa tiene su nombre, ¿verdad? Hay la copa como la copa del gozo, la copa de la salvación, la copa, esta copa no existía en esa celebración. Él hace una nueva copa, la copa del nuevo pacto.
era sorpresivo para ellos que él cambie el nombre, porque el Señor tiene la autoridad y el poder para hacer las cosas como Él quiere. Él dice, ahora con mi autoridad empiezo este nuevo pacto. Reemplaza la copa, si mal no recuerdo, la última copa es la copa de la salvación. Y el Señor retoma esa copa para decir, esta es la copa que yo imparto a través de mi sangre, ¿verdad? O sea, se apropia. Y todo lo que están en las escrituras apunta a Jesús y él lo que está haciendo es abrirle los ojos a aplicar todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, todo lo del Antiguo Testamento apunta a Jesús. A veces perdemos la perspectiva y pensamos que son historias para animarnos o para, nos enfocamos en el hombre. Por ejemplo, mira a David que ganó a Goliat, o mira a Elías que hizo esto, pero cada cosa que ellos hicieron apuntaba a la obra que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Algo de Jesús nos hablan las historias y a veces nos quedamos en el primer nivel de enseñanza, que es hermoso, claro que sí, es la palabra de Dios, pero ¿se acuerdan los niveles en el este estilo judío de interpretar las cosas, ¿verdad? La primera es como una flor, algo hermoso, ¿verdad? Pero se puede ir subiendo hasta llegar al nivel de lo que es el paraíso, ¿verdad? El jardín hermoso de encontrar a Jesús en las escrituras, ¿verdad? El Pesaj le llaman como es la Pascua, pero la interpretación judía que usaba Pablo. Por eso Pablo podía aplicar tantas cosas del Antiguo Testamento porque buscaba a Jesús en las historias, ¿verdad? Y así esto es lo que está haciendo el Señor Jesús, usando la ilustración de la copa que se acostumbraba a usar en la celebración judía de la Pascua para aplicárselo a él. Eh, y Lucas dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, el Señor le da la aplicación correcta, que es que Jesús en la Pascua. El apóstol Pablo nos dice que él también recibió esta enseñanza directa de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús se le apareció a Pablo y le enseñó lo que los apóstoles antes que él habían recibido en la vida diaria caminando con Jesús. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, 25, así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, o sea, Pablo lo mismo, ¿no? Que dice Lucas, lo dice Pablo, fue hasta el final, fue la última copa. Una de las primeras copas es copa que se llama la copa de la ira, y el Señor no comparte esa copa con ellos porque él solito iba a recibir la ira del Padre. Él comparte la copa final, la copa de la esperanza de salvación con ellos. Y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En otras palabras, Pablo dice que el Señor le dijo, puedes beberla no solamente en la Pascua, porque ellos lo hacían una vez al año. Y hay denominaciones que nomás toman la cena una vez al año, siguiendo esa tradición judía. Pero los creyentes del nuevo pacto, ¿verdad? Dice el Señor, Pablo dijo, todas las veces que la bebiereis, o sea, cuantas veces que quieran, ¿no? Hay congregaciones que lo hacen una vez al mes, hay congregaciones que lo hacen todos los días, tienen la iglesia abierta y siempre tienen ahí para que antes de que se vayan al trabajo los hermanos o durante el día, el que quiera llegar y recordar, hacer memoria del sacrificio del Señor y de su venida, lo puede hacer, que es una práctica muy linda, ¿verdad? Estar en una comunión con el Señor todos los días, ¿verdad? De recordarlo, de esperarlo, de estar simbólicamente recibiéndolo, ¿verdad? Tomando, o sea, dejando lo que Él esté dentro de nosotros, ¿verdad? Es
un acto de comunión, por eso se llama la comunión, un acto de compañerismo entre nosotros con el Señor, entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Así que los discípulos nos enseñan que esa sangre se derrama por muchos, se derrama por los que iban a entender el nuevo pacto en la gracia de Dios, en la sangre de Cristo. Viene, es del lado de Dios viene la salvación, no del lado del hombre. Viene por Jesús, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros, porque a través de su sangre cancela nuestros pecados, hace esa transacción, los borra, y porque Él tiene el poder para hacerlo, por su sangre perfecta, ¿no? Por ser inocente. Solamente un inocente puede pagar la deuda de los culpables. Y porque si no, también él tendría que recibir castigo, si no fuera inocente. Solamente una persona libre puede dar un pago por alguien que está en la cárcel, ¿verdad? No se va a aceptar que otro prisionero pague la deuda de alguien que está en la cárcel, tiene que ser alguien que es libre, ¿verdad? Entonces, eso nos revela el Señor para decir, sabes que no hay nadie que pueda pagar la deuda que no sea el inocente Jesús. No hay otro como Él, no hay nadie, no hay otro nombre. Por mucho que muy buena gente que seamos o que creamos que somos, no somos inocentes. Hemos pecado delante de Dios, somos culpables. Entonces solamente Jesús puede hacer esa transacción, solamente Él puede borrar los pecados. Eso vamos a leerlo más adelantito, pero vemos que este pacto es nuevo en la sangre de Cristo. Antes había un pacto en la ley por la sangre de machos cabríos, de becerros, que no quitaban el pecado del pueblo de Israel, sino que lo cubría, era temporal, hasta que vino el Cordero Perfecto y puede borrarlos, puede quitarlos. Eso dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al hacernos nuevos, empieza una nueva cuenta, ¿no? Está cero, estamos perdonados, estamos santos delante del Señor, declarados inocentes, es la idea. Dice Pablo a los romanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nos va a hablar del pacto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios permite que Israel rechace a su Mesías para que nosotros que no somos judíos podamos entrar a esta gracia. Si ellos lo hubiesen aceptado, nosotros no hubiésemos podido entrar porque ya estaba el pueblo completo. Pero como ellos no lo aceptan, el Señor abre la puerta a todas las naciones que quieran creer en este mensaje de salvación. Pero dice, pero no sean arrogantes, no crean que porque Israel ahorita está ciego, ustedes son más importantes que ellos. No, dice el Señor, esto ha sucedido para que ustedes puedan entrar y hasta que entre el último de los que no son judíos, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El mismo proceso. No es que Israel es salvo porque es Israel. Israel será salvo porque van a ver a su Salvador, al Mesías, quien los librará del pecado y de la muerte. Él es el que apartará de Jacob la impiedad. No va a ser un esfuerzo judío de seguir las leyes y los mandamientos para salvarse. No, el Señor los va a salvar y va a quitar la impiedad que ellos tienen, igual que nosotros, ¿verdad? Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Quién quita el pecado de la gente? El Señor dice, yo lo quito. Jesús lo quita, su sangre lo quita, ¿verdad? Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, una vez que el Señor salva a alguien en Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que pueda quitar ese regalo
esa gracia, y es irrevocable el llamamiento. Y Él nos muestra en Israel. Israel ha rechazado al Señor, Israel ha desobedecido al Señor, pero el Señor les dio una promesa y el Señor nunca miente, Él no puede fallar a su promesa. Por eso, de alguna manera, el Señor en su tiempo, ¿verdad? Les va a dar la oportunidad de abrir, que ellos abran los ojos y que vean al Señor, porque el Señor no miente, Él no les puede quitar lo que ya les dio, una promesa de salvación en Cristo. Y eso es una promesa para nosotros también. Si el Señor le fallara a Israel, no tiene por qué cumplir ninguna promesa que nos ha hecho a nosotros, pero el hecho de que no les falla a ellos, no importa lo que ellos han hecho, el Señor, el pacto es en su sangre, no en el comportamiento de ellos, ¿verdad? O sea, eso es algo difícil que el ser humano no quiere aceptar. Siempre el ser humano quiere ponerse como salvador. Decir yo hice esto y yo soy mejor que tú y yo hago lo otro. Y si no hago esto, uno se siente, oh, perdí mi salvación, pero no tiene nada que ver con nosotros, es con la sangre de Cristo y nuestra fe en ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia por la desobediencia de ellos. No es que alcanzamos perfección porque nos hemos esforzado, sino que es la misericordia de Dios que nos permite entender la gracia en Cristo Jesús. Así que esa copa de la sangre de Cristo es entender que solamente Él nos salva, que solamente Él nos limpia, que solamente Él borra, nos quita nuestros pecados, que solamente Él nos incluye a su pueblo, solamente Él nos hace suyos, ¿verdad? Esta nos elige, por eso dice aquí, pero en cuanto a la elección, son amados, hablando de Israel, igual con nosotros, por Cristo Jesús, somos amados por el Padre. Por Cristo Jesús, somos elegidos por el Padre en Cristo. Si no tenemos a Cristo, no somos nada, por mucho que nos arrodillemos o que digamos, toda mi vida he servido a Dios, toda mi vida me he memorizado la palabra. Eso no lo impresiona al Padre, somos pecadores y Él tiene que castigar el pecado. Él es justo, no puede irse en contra de su santidad. Pero si decimos, yo tengo a Jesús en mi vida, su Santo Espíritu me ha hecho nuevo, ahora soy tuyo, Señor, por Cristo. El Padre nos abraza y dice, vénganse, mi hijo, eres amado, eres elegido, porque tienes a mi hijo, ¿no? Encontramos misericordia por la sangre, este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Segunda los Corintios 3 al 6 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, o sea, ya estando en Cristo, el Señor se manifiesta a través de nosotros, o sea, el mundo puede ver a Jesús en nosotros, somos como una carta, dice Pablo, todo el mundo nos lee, expedida por nosotros, o sea, los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Somos cartas al mundo porque el mundo ve a Jesús en nosotros. Si tenemos a Cristo, lo va a ver. No es un ¿cuál es la palabra que busco? Como un esfuerzo que tenemos que tratar de mostrar a Jesús en nuestra vida, que porque si no me esfuerzo, no lo va, no, si el Espíritu vivo del Dios vivo está en nosotros, el mundo va a ver a Jesús en nosotros. Por eso dice, no en tablas de piedra, no con reglas ni la ley de los 10 mandamientos, sino en las tablas de carne del corazón. El Señor Jesús nos ha revivido a través de su Santo Espíritu para que su luz brille a través de nosotros. Somos esas cartas al mundo. Dice, y tenemos tal confianza, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No es porque yo ahora voy a hacer un esfuerzo, como hay gente que dice, me voy a renovar o cómo son esos, los alcohólicos anónimos tienen mucho esa idea de me voy a reformar.
yo, es el yo. Voy a hacer un esfuerzo, yo voy a tratar, eso no tiene cabida en el área espiritual. Puede tener cabida en el área disciplinaria, ¿verdad? Moral, ¿verdad? Hay personas que pueden, obviamente la voluntad humana tiene un alcance hasta cierto punto, ¿no? De mejorar en el carácter, pues se puede tapar muchas cosas con el esfuerzo humano, pero nunca se puede cambiar el corazón, porque sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, pero con Cristo, por eso dice aquí, mediante Cristo tenemos confianza, porque no va a ser un esfuerzo humano, sino es un resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, hay gente que dice, yo soy salvo porque yo me he esforzado, yo soy buena persona, yo hago esto, yo hago el otro. Y dice Pablo, el apóstol, que tenía todo el derecho para decir, yo he hecho, yo soy así, yo he hecho el otro, yo he hecho el... Él dice, no somos competentes en nosotros mismos para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia viene de Dios, o sea, nuestra capacidad de obedecer, de ser considerados salvos, viene por Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El que quiere salvarse por la ley, muere, porque si falla en uno, es culpable de todos. Y todos hemos fallado más que uno a diario. No, no es algo, hay gente que dice, yo soy salvo porque hace 30 años acepté a Cristo, alcé la mano, y dice como que si eso fue uh, el principio de un esfuerzo que iba a hacer. Yo todos los días sirvo a Dios, todos los días. No, uno es salvo por la fe en Cristo, ¿verdad? O sea, es el proceso de la sangre de Cristo en uno, que, porque la letra, la ley nos mata, nos apunta, nos acusa, culpables, 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 pero la sangre de Cristo nos vivifica, ¿verdad? Nos declara inocentes, que es lo importante ante Dios. Vamos a ver unos cuantos versículos más. En Gálatas, Gálatas es la carta que más habla de esta, aclara el dilema del ser humano, que si se salva por las obras o si se salva por gracia, ¿verdad? Y Pablo les habla fuerte a los hermanos en Galacia, porque estaban coqueteando con la idea de que aparte de Jesús se necesitaba el esfuerzo humano para poder ser salvo. Y miren, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. O sea, nadie puede cambiar el testamento. Jesús dice, aquí está mi testamento, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes en mi sangre. No necesito nada más, solamente es en mi sacrificio, ¿verdad? No se lo puede cambiar ni se le puede añadir a ese pacto, ya está hecho. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, no es que Abraham nos iba a salvar, sino que a través de la simiente de Abraham iba a venir Jesús. Por eso le digo, todas las historias de la Biblia apuntan a Jesús, pero a veces uno pierde, se humaniza las historias y se las aplica que la valentía, que el esfuerzo humano, que lo que hizo Abraham. El Señor lo está poniendo como ejemplo de que a través de él iba a venir Cristo. Y esa es la idea. Y dice, y a su simiente, no a sus simientes, o sea, no por el esfuerzo de la humanidad que alguien hizo esto, se va a salvar, o que a este lo vamos a declarar santo porque fue buena gente. No, dice, a través de solamente de la simiente de Cristo viene el pacto, viene la salvación,
y no hay nada que podamos añadirle ni cambiarle porque el pacto está hecho. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Lo que está diciendo, cuando Dios le prometió a Abraham que iba a venir de su simiente la salvación, esa salvación él la creyó por fe. O sea, él creyó que Jesús iba a ser el Mesías, él creyó en Cristo, le creyó a Dios el pacto que estaba haciendo con él. Ahora, después de Abraham vienen generaciones y generaciones, 430 años después de Abraham viene la ley con Moisés. Y mucha gente dice, tengo que cumplir la ley para ser salvo. Pero lo que está diciendo Pablo es, la salvación vino por la promesa, por fe en la promesa en Cristo. La ley que vino 430 años no la tumba la promesa, no la descalifica, no la abroga, es la idea. La ley no invalida la promesa. La promesa sigue siendo firme y la salvación sigue siendo por gracia en Cristo que vendría de la simiente de Abraham. La ley lo que sirve, la ley es perfecta, la ley de Dios, pero el propósito de la ley es mostrar que necesitamos un Salvador. O sea, la ley nos va a acusar todos los días, culpable, culpable, culpable. Fallaste, fallaste, fallaste. Necesitas un Salvador, necesitas el pacto en Cristo. Pero la gente a veces dice, no, por orgullo y arrogancia espiritual, dice, yo puedo cumplir la ley. Yo puedo obedecer a Dios por mis propios esfuerzos y me voy a salvar si obedezco. Entonces, estás dependiendo de la ley y no de la gracia, de la promesa que fue dada a Abraham, ¿verdad? Entonces, la salvación es en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Ahí no entramos nosotros para nada. Ahora, una vez salvos por Cristo, el Señor ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. El Señor ha preparado una vida nueva, nos ha dado un propósito y obviamente vamos a brillar a Cristo Jesús y vamos a servir al Señor voluntariamente, no por obligación, ¿verdad? No por ley, sino por la gracia. Todo es por amor a Cristo. Así que dice el apóstol Pablo, hablando de esto, de la historia de Abraham y de Sara y de lo que pasó con Agar y todo esto, dice, esto es una alegoría, es un ejemplo, es una ilustración. La vida de ellos apunta a Jesús. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos, Sara y Agar, la esclava egipcia y la esposa de Abraham, Sara y Sara. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Los hijos de Agar, Ismael y toda esa era una representación de lo que es la ley, ¿verdad? Que quieren cumplir la ley y tratar de ser salvos por sus esfuerzos. Esta es Agar, dice. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Tanto Agar como sus hijos, Jerusalén y el judaísmo que sale de querer cumplir la ley es esclavitud, porque nunca la vas a poder cumplir con tus propios esfuerzos. No, dice, es ella y sus hijos son esclavos, más la Jerusalén de arriba, la que viene del cielo, la ciudad que el Señor está preparando para nosotros, es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba es libre, no la Jerusalén de acá de Israel, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Más vamos a ser los que por fe entramos a esta Jerusalén celestial, la que viene de arriba, por Cristo Jesús, que los que están en la esclavitud de la ley, ¿verdad? Dice,
Pablo ratifica en diferentes partes, aunque Hebreos no se sabe quién lo escribió, pero muchos dicen que fue Pablo. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es mejor que el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, la ley. Jesús es mejor que todos los pactos que haya habido a través de la humanidad. Es el pacto espiritual, ¿verdad? El pacto perfecto al que esos primeros pactos apuntaban, ¿verdad? No, no que eran lo mejor esos pactos, sino que apuntaban a la necesidad de Cristo. Vamos a acabar con esta porción, creo que es un poquito larga, pero vamos a leer en cuanto a, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué sacamos de esto? Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento del tabernáculo, cómo Dios lo ordenó, apuntaba a Jesús. Había un lugar santísimo que es una manera de hablar de el cielo de los cielos. Nadie podía entrar a ese lugar más que el sumo sacerdote, que apunta a Jesús. Jesús es el sumo sacerdote que iba a entrar al cielo de los cielos con su sangre y enseñarle al Padre su sangre, no de machos cabríos, de animales, como en el tabernáculo se hacía, para apuntar a Jesús, sino que con su propia sangre, Él entró al lugar santísimo, al cielo de los cielos, y obtiene para siempre una eterna redención para los que creen en Él. O sea, no hay nada de nosotros ahí. Es la sangre de Cristo entrando al lugar santísimo ante el Padre. El Señor, esto es algo que uno no entiende. El proceso, el Señor tuvo que, como nuestro representante, entrar ante el Padre y mostrar su sangre inocente, su sangre perfecta, para cubrirnos y quitar el pecado nuestro. Él entra al lugar santísimo y le enseña al Padre su sangre, y así dice, mire, con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A Jesús no hay que estarlo crucificando cada semana, cada mes, cada año. Una vez y para siempre, Él entrega su sangre ante el Padre y obtiene, ¿qué cosa? Eterna redención. O sea, redimir es comprar a alguien. Nos compra para siempre. Nos hace suyos. Nos hace parte de su familia, nos liberta con su sangre. Esa es la palabra redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que viváis al Dios vivo? Es la pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo vale que la sangre de los animalitos? Inocentes, sí, eran inocentes los animalitos, pero nunca se puede comparar ese sacrificio con el sacrificio del perfecto Hijo de Dios, ¿verdad? No, dice, si esa sangre santificaba por un año a los que la entregaban, ¿verdad? A los que confiaban en ese sacrificio, ¿cuánto más la sangre de Cristo no va a redimirlos de sus conciencias muertas, las obras muertas, de sus pecados, de una vida apartada de Dios? Los va a revivir, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de la ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alguien tenía que morir. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Eso es algo que no entiende la gente que cree que se salva por obras,
que tiene que haber sangre. Alguien tiene que morir para que se perdonen los pecados. Si alguien cree que es suficientemente limpio y puro y santo para ser salvo por sus obras, se le olvida que se debe de derramar sangre. Alguien tiene que morir para ser salvo. Y eso dice, el antiguo pacto, no por ser antiguo pacto, era sin sangre. Alguien tenía que morir, un inocente, un corderito inocente de 1 año. Tenían que ponerle las manos en la cabeza y prácticamente como transmitirle sus pecados a ese corderito inocente, en figura de lo que el Señor iba a hacer, no porque eso era lo perfecto, era como una manera que el Señor nos está proyectando a su plan perfecto en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Con la sangre de estos becerros, a la ley, echó sangre sobre el libro, sangre del cordero, sangre sobre la gente, porque tenía que haber alguien tenía que morir, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era una manera de ir preparando la mente del humano para que entienda lo que el Señor Jesús iba a hacer. No hay remisión de pecados sin sangre. Alguien tiene que morir, aún en el Antiguo Testamento. Esa es la idea, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, yo soy ese sacrificio perfecto que el Padre les estaba hablando. Si tú crees, tienes fe en esto, serás salvo. Si depositas toda tu confianza en lo que yo he hecho, en este pacto, tendrás remisión de pecados. La fe en Cristo, por eso la importancia de la fe no solamente es creer, eso hasta los demonios creen, pero la fe en ese sacrificio es algo que es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera gracia, ¿verdad? De entender el sacrificio de Cristo para nuestras vidas y apropiarnos de ese nuevo pacto en su sangre. Así que esa es la invitación que el Señor nos hace, ¿no? Venid, dice, tomad, este es mi cuerpo que por vosotros, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto es mi sangre que por vosotras es derramada, ¿verdad? Sí, entender lo que el Señor ha hecho por nosotros nos habilita, ¿verdad? Nos abre las puertas del cielo. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. El pacto en Cristo Jesús es lo perfecto que el Padre acepta. Es la única sangre que el Señor Jesús, que Dios Padre recibe en el lugar santísimo para darnos una redención eterna. No es algo que se pierde, es algo que es dado por Jesús para siempre, es la promesa en su sangre. Así que, hermanos, esto es liberante porque no nos hace dependientes de nosotros, sino nos hace dependientes de la sangre perfecta del Señor, nos hace libres, confiando en Él, libres para vivir para Cristo. Ya no más esclavizados del pecado, sino libres en Cristo Jesús para amarlo, para servirlo, para glorificarlo todos los días de nuestra vida hasta que Él venga, ¿verdad? Somos de Jesús por la gracia de este nuevo pacto. Así que vamos a orar y si no tiene usted a Jesús en su vida, no lo ha visto como el mediador de este nuevo pacto, todavía hay tiempo. El Señor dice que a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, en su autoridad, en su poder, les da el poder de ser hechos hijos de Dios.
Todavía el Señor está llamando. El tiempo se acaba, pronto viene Jesús. Por eso dice, tomad y comed esto en memoria de mí. Acuérdense de mí lo que yo he hecho hasta que yo venga. El Señor viene pronto y todavía tiene sus brazos abiertos para el que quiera entrar en este pacto de su sangre, ¿verdad? ¿Cómo se recibe? Creyendo solamente en Jesús como nuestro Salvador, teniendo fe en la obra que Él hizo, pidiéndole que Él venga a su corazón. Dígale, Señor, ven a mi corazón, hazme nuevo, yo quiero ser tuyo, quiero ser parte de este pacto en tu sangre. Límpiame, quita todos mis pecados, Señor, y hazme tuyo, ¿verdad? Es una oración personal, íntima, individual. La salvación es individual. No es por familia, no es por religión, no es por nuestro esfuerzo. La salvación es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por el nuevo pacto en tu sangre bendita, Señor. Esa sangre que tiene poder para levantar muertos, esa sangre que tiene poder para borrar y quitar todos los pecados de todo el mundo, Señor. Es algo maravilloso el poder que está en tu sangre, Señor. Gracias por tu espíritu que lleva, Señor, este sacrificio ante el Padre para declararnos a todo aquel que tiene fe en ti como tus hijos, Señor, como perdonados, como inocentes, como justos. Gracias, Señor, por ese título que nos das en tu sangre, Señor. Gracias por sufrir la condena que era nuestra. Gracias, Señor, por resucitar y confirmar, Señor, que tu pacto es el que permanece, Señor, porque tú vives para siempre. Señor, para defendernos, para abogar por nosotros, para representarnos. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor. Tú eres el único digno de recibir la gloria, el honor, la honra, la alabanza, porque solo tú eres dueño y Señor de todo, Señor. Te amamos, te bendecimos, recordamos tu sacrificio, Señor, por nuestra culpa, Señor, sufriste. Padre Santo, gracias por tu amor eterno, gracias, Señor, por tu obediencia, tu justicia, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en tu sangre, Señor. Gracias por hacernos parte de tu familia. Gracias por tus promesas a Israel que no fallarán, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, Señor, un Dios de verdad, un Dios de justicia, Señor. Te amamos, Padre, y te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y uh, tus promesas son irrevocables, Señor. Tus dones, todo lo que tú das, los regalos que tú das, no quitas, Señor. Gracias, Señor, por eso. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos.